Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias por venir. Hoy estamos con Miguel Bernat, secretario general del Sindicato de Manos Limpias. Miguel nació en Bilbao, estudió Derecho en la Universidad de Valladolid, ingresó por oposición en el Ayuntamiento de Madrid en el Cuerpo de Letrados. Concurrieron las primeras elecciones sindicales con Fuerza Nacional del Trabajo en 1982. Fue secretario general del propio sindicato. Además, fue secretario general del Frente Nacional con Blas Piñar, con las elecciones del Parlamento Europeo. Director de personal en el Ayuntamiento de Madrid, con Álvarez del Manzano, secretario general del Sindicato de Manos Limpias, conferenciante, colaborador en numerosas revistas. Además, tiene numerosos premios en administración local, aunque bueno, por su trabajo igualmente fue depurado del Ayuntamiento de Madrid por Tierno Galván y posteriormente repuesto en su cargo por sentencia del Tribunal Supremo. Y finalmente también depurado por las cloacas del Estado en 2016. Pues nada, Miguel, cuando quieras. Entonces, esto. Bueno, quiero dar en primer lugar las gracias a Carlos por haber cedido este local y haber roto ese cordón sanitario que se impuso en contra de Manos Limpias y de mi persona. Quiero daros también las gracias a todos vosotros por vuestra asistencia. Voy a tratar de disertar de una manera no tediosa, sino... así. Sí, de una manera no tediosa, exponiendo también algunos documentos que creo que desconocéis y que son verdaderamente interesantes para este devenir de Manos Limpias. Muy bien, os he dicho que se ha roto el cordón sanitario en este local del amigo Carlos. ¿Qué es Manos Limpias? Voy a ser muy breve, porque yo creo que casi todos vosotros lo sabéis. Manos Limpias es una asociación que importa el nombre del movimiento Manu Puliti d'Italia, de los fiscales presididos por Antonio Di Prieto, donde el lema era que allí donde exista un delito tiene que haber alguien capaz de denunciarlo. Este lema me pareció francamente interesante, porque yo, siendo funcionario del Ayuntamiento de Madrid, veía ya la corrupción no solamente en el Ayuntamiento de Madrid, sino también en la administración local y en la administración central. Por lo tanto, me planteé el importar ese lema y crear un nuevo sindicato con el nombre de Manos Limpias. La base para este sindicato la teníamos en el artículo 125 de la Constitución, que ampara la acción popular, y también en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que aquellos que por razón de su cargo tuvieran conocimiento de un hecho delictivo estarán obligados a ponerlo inmediatamente, no mañana, ni dentro de una semana, ni dentro de un mes, sino inmediatamente en conocimiento del Ministerio Público o del juzgado de instrucción que corresponda. Por lo tanto, teníamos ya la base para interponer denuncias y querellas en una situación que ya la corrupción había adquirido carta de naturaleza y había anidado en las instituciones españolas. Hay un precedente de todo esto. Este precedente de denuncias y de querellas la tuve yo en mi propia persona, pero no como Manos Limpias, sino como Fuerza Nacional del Trabajo. Siendo alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, concejal de Hacienda, Rentas y Patrimonio, Joaquín Ligueina, y concejal de Policía y Seguridad, José Barrio Nuevo, yo entonces desempeñaba el puesto de jefe de la sección de Seguridad Social del Ayuntamiento de Madrid. Y me llega un requerimiento de la Tesorería de la Seguridad Social, donde el Ayuntamiento debía más o menos cerca de los 1.000 millones de las antiguas pesetas, porque no estaba ingresando
las cuotas ni la patronal del ayuntamiento ni la de los funcionarios y trabajadores. Y yo, infeliz de mí, no se me ocurre otra cosa que saltarme todas las normas de un funcionario fiel y leal, pero veía que había habido ahí una malversación de caudales públicos y lo puse en conocimiento del fiscal de la audiencia territorial que existía antes. Luego la audiencia territorial ya desapareció. ¿Y esto qué motivó? Que me suspendieran de empleo y sueldo por el artículo 33 sin incoarme ningún expediente disciplinario, suspendido de empleo y sueldo. Me puse yo entonces, para compensar esa suspensión de empleo y sueldo, a dar clases en una academia para opositores auxiliares administrativos del Ayuntamiento de Madrid. Presento un recurso vía derechos fundamentales, lo gano en la audiencia territorial, lo gano posteriormente en la audiencia en el Tribunal Supremo y finalmente incluso la OIT condena al ayuntamiento porque se había decretado que el ayuntamiento había hecho un uso abusivo de las potestades administrativas, incurriendo en lo que se conoce como desviación de poder. Esto es utilizar las potestades administrativas para fines distintos de los previstos en el ordenamiento jurídico. Se condenó al ayuntamiento al pago de costas, 8 millones de las antiguas pesetas, sin rechistar. Estos 8 millones de las antiguas pesetas los pagó toda la ciudadanía de Madrid. Y luego, como no querían reponerme en el puesto de trabajo, se inventan una reestructuración en el ayuntamiento del área donde yo desempeñaba el puesto de jefe de sección de Seguridad Social, y entonces ya me destinan a otro puesto diferente sin ningún cometido. Este es el primer, llamémosle, el primer caso de denuncia que efectué no como Manos Limpias, sino como Fuerza Nacional del Trabajo. ¿Qué ocurre después? Ocurre después que años después se produce yo empiezo a denunciar a partir de entonces, y ya con el aval de delegado sindical. Siempre quiero reconocer que jamás utilicé mi cargo de delegado sindical para ser liberado sindical. Fui el único delegado sindical que no usó ese privilegio porque me parecía una perfecta inmoralidad que un delegado sindical estuviera por la cara haciendo lo que le diera la gana y cobrando un sueldo. Entonces empiezan una serie de actuaciones, de denuncias, que luego al final haré un resumen porque el volumen de denuncias y querellas es tremendamente voluminoso, y luego haré una serie de denuncias desde el año 1992, que es cuando el sindicato Manos Limpias irrumpe ya dentro de la vida política, social, económica de España, denunciando a políticos, a sindicalistas, el sistema bancario, a partidos políticos, sindicatos, etcétera. Bueno, pero en un determinado momento, Manos Limpias, en mi persona, traspasa lo que se conocía como la línea roja, en el sentido de que la infanta y todo su entorno no se podía denunciar, pues porque eso era ya pasarse 20 pueblos. Bien. ¿Cómo se produce esto? Nosotros en el año 2012 iniciamos una primera investigación bien fundamentada, no a lo loco, no como en algunos casos se nos está criticando de que presentamos denuncias y querellas en base a informaciones periodísticas.
aunque las informaciones periodísticas, según dijo en su día el que fue fiscal anticorrupción, Jiménez Villarejo, deben investigarse, porque siempre pueden salir de ahí delitos. Bueno, después de un estudio exhaustivo, decidimos presentar una querella, no denuncia, una querella contra la infanta y contra su marido Iñaki o Ignacio Urdangarín. Esto ya supuso que las cloacas del Estado ya se fijaran en nosotros, y hay una reunión que es determinante. Hay una reunión en febrero del 2013 en Zarzuela, entre entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, con el emérito. Entonces, no era el emérito, no era emérito, sino ejercía sus funciones de jefe de Estado. Entonces deciden que hay que dejar caer a Urdangarín y hay que salvar a la infanta como sea. Y como sea, pues, ¿qué había que hacer? Como la única acusación popular era manos limpias, se encarga a Soraya Sáez de Santamaría, de la que dependían los servicios de información del CNI, averiguar y hacer un seguimiento de toda la vida, no solamente de manos limpias, sino la vida personal y familiar de Miguel Bernat. Después de un estudio exhaustivo, el informe del CNI a Soraya, no hay absolutamente nada, hay que buscar el tema por otros sitios, porque no hemos encontrado absolutamente nada. Lleva de una vida totalmente normal, los fines de semana se desplaza a Valladolid para atender a su madre, que ya en aquella época tenía 104 años, y por lo tanto hay que hurgar por otro sitio. Bueno, hasta ahí esa investigación del Centro Nacional de Inteligencia, cuyo resultado fue 0. Año y medio después hay un enfrentamiento entre el presidente del Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria, Francisco González, con el presidente de Ausban. Este enfrentamiento se produce porque Ausban había conseguido un éxito en los tribunales europeos y se había condenado a muchos bancos, entre ellos al Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria, con el tema de las cláusulas suelo. Y ese enfrentamiento entre el expresidente Francisco González y Ausban lleva a la elaboración de una denuncia anónima donde se paga a Villarejo, por parte de Francisco González, una cantidad próxima a los 10 millones de euros para hacer una investigación prospectiva de toda la vida y milagros de Ausban y de Luis Pineda. Y en esa investigación prospectiva aparece de una manera puntual y temporal una relación de manos limpias con Ausban, solamente en 2 procesos, en el tema de Unicaja de Sevilla y en el tema de Caja Madrid, con el que era presidente y desgraciadamente murió en circunstancias extrañas, Miguel Bresa. Entonces ya estaba cazado manos limpias. A manos limpias no la habíamos cazado con la investigación del CNI, pero la hemos cazado que colabora y forma parte de una organización criminal de Ausban dedicada a la extorsión de bancos, a la extorsión de entidades y, para colmo, pues también a la extorsión a la infanta de España, donde se nos acusó incluso que habíamos pedido 3 millones de euros para retirar la acusación contra la infanta. Ya estaba todo preparado
para dar a los medios de comunicación la noticia, a los telediarios, de que el día 16 de abril del 2016, a las 7 de la mañana, se iba a producir mi detención saliendo de mi vivienda, y 2 coches del Cuerpo Nacional de Policía ya estaban apostados a la salida del portal. Yo me levantaba muy pronto para leer toda la prensa y luego al sindicato iba a las 8 de la mañana y me dicen: queda usted detenido. Digo, bueno, ¿me pueden decir las razones? Luego, cuando llegue la letrada de la Administración de Justicia a hacer el registro en su vivienda y al registro de la sede del sindicato, le dirá las razones de la detención. Digo, entonces, de aquí a las 11 estoy detenido ilegalmente, porque no se me está diciendo cuáles son mis derechos y yo todavía no sé por qué se me detiene. Bueno, ya estaban apostados todos los medios de comunicación que se les había avisado para criminalizar y lapidar mi imagen y la del sindicato. Tanto en el portal, en la calle donde vivo y en la sede del sindicato estaban apostadas ya las televisiones y estaban dando momento a momento todos los acontecimientos y cómo se iban produciendo las detenciones. Se produce, bueno, algo inaudito, una criminalización, una lapidación que fue terrorífica. Bueno, yo os voy a enseñar ahora. A mí, cuando se me detiene, pues debía ser yo un capo tan peligroso que había 8 policías nacionales dando, o sea, alrededor mío, por si me podía escapar con 74 años como tenía yo en aquel momento. O sea, iba a salir corriendo y por eso 7 policías rodeándome para que no me pudiera escapar. Pero es más, se produce un tsunami tremendo, un tsunami de linchamiento, y os voy a leer algunas injurias y calumnias que en aquel momento se vertieron hacia mi persona, algunas de las que he podido recuperar, que era lo que se llama la pena del telediario. Yo era un gángster, un mafioso, un chantajista, Al Capone, un estafador. Miguel Bernaz, cuando ponía querellas, percibía orgasmos. Hasta eso se ha estado soltando en los medios de comunicación escritos y por televisiones. Miguel Bernaz chantajeó a la infanta pidiendo 3 millones. Miguel Bernaz, una mala sombra. Miguel Bernaz, insidioso, bandolero, saqueador y cobrador del FRAC. Miguel Bernaz manejaba dinero negro y blanqueaba y evadía capitales. Miguel Bernaz inventó su propio cargo de secretario general. Miguel Bernaz falsificaba actas. Miguel Bernaz ni atisbo de honorabilidad. Miguel Bernaz utilizaba la justicia como negocio. A Miguel Bernaz le gustaban los relojes de lujo, los coches de lujo, las mujeres de lujo y el manejo de las tarjetas de crédito. Miguel Bernaz era el dirigente de una organización criminal dedicada a la extorsión de bancos e instituciones del Estado. Manos Limpias era un negocio para el bolsillo de Miguel Bernaz. Miguel Bernaz está a buen recaudo en la cárcel. A Miguel Bernaz había que aplicarle la ley de memoria histórica, no solo por apología del franquismo, sino también por su comportamiento delictivo a los resabios del antiguo régimen. Manos Limpias se enriqueció mediante el desarrollo de graves actividades delictivas. Manos Limpias igual a bragas sucias. Manos Limpias igual a manos arriba. Y así os podía seguir soltando verdaderas barbaridades que se lanzaron contra el sindicato y contra mi persona. Fuimos objeto de varias portadas en el periódico cortesano ABC, como diciendo, estos, antes de que haya juicio, hay que dar la imagen de que este es un delincuente. Este es una portada de ABC. Esta es otra portada de ABC donde dice: Bernaz controla
Manos Limpias desde la cárcel. Manos Limpias falsificó el acta con la que se personó en NUS. López Negrete alertó a Bernat de su detención 24 horas antes. O sea, ¿cómo un periódico se puede prestar a soltar verdaderas barbaridades en portada? Tan importantes éramos como para que en este periódico cortesano de la monarquía estuviéramos de esta manera, en portada. Pero es que no solamente esa portada. En Crónica del Mundo, me hacen una entrevista a través de otra tercera persona, porque no se pueden hacer entrevistas directas con los presos, y yo allí dije que un notario de Madrid tiene un acta notarial con la oferta que nos hizo el entorno de la infanta a cambio de retirarle la imputación. Esto quedó demostrado en juicio, que yo jamás había tratado de extorsionar a la infanta, sino que había sido Miguel Roca el que a través de un despacho de abogados intentó hacerme ese ofrecimiento. Y esto quedó reflejado en un acta notarial, y menos mal que la pude sacar en el juicio, porque los caraduras de la UDEF habían manejado documentos para que este documento fundamental, donde se me exoneraba de todo tipo de extorsión a la infanta, quedara expuesto en luz pública. Pero es más, es que incluso se filtra una foto de preso mía, una foto que eso atenta a la mayor intimidad de una persona. Lo denuncio en la Agencia de Protección de Datos una vez que salgo de la cárcel, y la Agencia de Protección de Datos se lava las manos y dice que es imposible saber de dónde ha salido esa foto de preso. Pero bueno, ¿cómo que no? Porque no os interesaba que yo era un preso y había que criminalizarme. Salgo de prisión y entonces el ABC, como no, publica el líder de Manos Limpias libre tras depositar 50.000 euros. Estos 50.000 euros me los tuvo que abonar mi hermano, porque yo tenía una pensión de jubilación y no tenía cash bajo ningún concepto, porque se me había olvidado deciros que en el registro que hizo la UDEF en mi domicilio encontraron 700 euros, que era lo que quedaba para terminar el mes. En el registro que hizo la UDEF en la sede del sindicato, 350 euros. Cuando bajan al garaje, se pensaban que iban a encontrar pues un Cadillac, un Rolls, etcétera, y se encuentran con un coche de 12 años, un Renault Scenic de 12 años. Esto era todo el botín de todas las extorsiones que Miguel Bernat y Manos Limpias habían estado utilizando, extorsionando a los bancos. Pero es más, a mí se me mete en prisión por una falsedad de un documento de la UDEF que le da por bueno el fiscal, diciendo que yo tenía cuentas corrientes en Estados Unidos, Colombia, Venezuela y Reino Unido. Y claro, como tenía todo eso, me podía fugar y por lo tanto prisión incondicional primero a Soto del Real, y luego a Navalcarnero. En Soto del Real sale una barbaridad diciendo que me habían trasladado porque me había peleado con Díaz Ferrán, que estaba también allí. A Díaz Ferrán solamente le conocía de vista, pero sale Bernat trasladado de Soto del Real a Navalcarnero porque había tenido un incidente con Díaz Ferrán, que estaba allí metido desde hace unos cuantos meses, unos cuantos años. Pero ¿qué es lo que ha habido aquí? Bueno, pues ha habido lo que yo llamo las famosas cloacas del Estado. Pero cloacas del Estado, que hay muchas cloaquillas, no solamente están las cloacas del Estado con Villarejo a la cabeza. Yo os voy a reseñar cuántas cloacas hay por aquí. Ya siendo yo delegado sindical en el Ayuntamiento de Madrid, denuncio una cloaca
una cloaca que era una furgoneta espía que estaban utilizando policías municipales para seguir a determinados concejales y luego chantajearles. Esto lo denuncio, pero claro, como era un escándalo, queda totalmente archivado. Luego pasan los años y no sé si os sonará una empresa que se llama Interligare, que dirigía Alfredo Pérez Rubalcaba con varios comisarios para investigar y hacer seguimientos e interceptar conversaciones telefónicas de políticos. Entre ellos habían cogido un local cerca de Génova 13 para oír todas las conversaciones del Partido Popular, también denunciado por Manos Limpias. Luego estaba el espionaje que se hizo en el mismo despacho del que fue ministro del Interior, Jorge Fernández, cuando tenía una reunión con el fiscal antifraude de Cataluña. También lo denunciamos. Cómo es posible que el propio ministro del Interior fuera incapaz de controlar en su propio despacho, le estuvieran grabando. Y luego ya tenemos, claro, el famoso Villarejo, que es el urdidor de toda esta trama. Villarejo investigó y elaboró un informe prospectivo para denunciar a Manos Limpias. Yo tengo un dossier completo que está en la pieza 9 de la operación Tándem, donde se me hizo un seguimiento con fotografías de la familia, poniendo los documentos nacionales de identidad, de dónde vivía mi familia, todo increíble. Eso por un lado, a cambio pues del dinero que le daría a su empresa Zenit, Francisco González y compañía. Villarejo introdujo además 3 topos en Manos Limpias, 3 abogados. Una de ellas, una abogada, que tuve yo que prescindir de ella del sindicato, que la habréis visto en medios de comunicación, como no en la 4 y en la 6ª, y se llama Montserrat Suárez. La metió cobrando dinero. Otro abogado que colaboró con nosotros, Ángel Pérez, también tenemos la grabación de que le pagaba 1.000 euros y se los pagaba en el Hotel Palace. Además, una cosa extraña, murió en circunstancias extrañas y, bueno, eso queda ahí. No sé si a lo mejor se arrepentiría y diría, no, tú, antes de arrepentirte, te liquidamos, porque aquí vale todo. Y luego, el último abogado que tuve, que yo creía que era de confianza, porque era brazo derecho del que fue decano de los juzgados de instrucción de Plaza Castilla, José Luis Armengol. Bueno, pues todos estos, mientras yo estaba en la cárcel, este último abogado se veía a comer con Villarejo. O sea, había introducido también dentro de la estructura de Manos Limpias y colaboradores de Manos Limpias para sacar información, que no sé qué información iban a sacar, porque toda la actividad nuestra era totalmente transparente. Pero Villarejo utilizó también como colacas del Estado a un falso periodista que está haciendo el negocio del siglo, otro, llamémosle, servil del diario ABC y de la monarquía, que se llama Javier Chicote, para que fuera la lanzadera, el periódico ABC, la lanzadera de injurias y calumnias contra la imagen mía y la de Manos Limpias. Es más, llegó a utilizar a miembros de la UDEF, al jefe de la UDEF, cuyo nombre es Manuel Vázquez, para que sus subordinados elaboraran un informe doloso, mentiroso e injurioso de que yo tenía intereses y cuentas corrientes en esos paraísos que os he comentado finalmente. Villarejo no se conformó solamente con eso, sino hay anotaciones de él que llama control de togas. Y en el control de togas tocó a Santiago Pedraz, que fue el que me metió en la cárcel, tocó a Fernando Andreu, que colaboró en la instrucción con Santiago Pedraz, y además tocó también compartiendo mesa y mantel con la ponente de nuestra sentencia, la jueza Teresa Palacios, que hubiera sido una de las causas fundamentales
para haberse abstenido. O sea, que os quiero decir que la sombra de Villarejo era tremendamente alargada. Y yo fui objeto de otra cloaca. Esta es una cloaca que se desarrolla en Cataluña, con el que fue fiscal jefe del Tribunal Superior, José María Mena, que en pleno proceso independentista, donde Manos Limpias llevaba la voz cantante denunciando todo el tema del independentismo, todo el íter que se estaba desarrollando para llegar finalmente a aquel repugnante referéndum, este exfiscal utiliza a un miembro de la UDEF, sargento Ruiz, y le dice: controla durante 3 meses el teléfono de ese cabrón de Manos Limpias y me tienes informado de una manera puntual, semanalmente, qué se trama y qué está haciendo en esas conversaciones telefónicas. Lo del pequeño Nicolás, bueno, pues yo creo que este es un pobre hombre, también estuvo dentro del entorno de Manos Limpias, lo que pretendía era ponerse una medalla y hacer ver a Soraya Sáenz de Santa María, porque tenía una amistad con ella, eso lo pude yo comprobar, y al administrador de las infantas decir: bueno, oye, que he conseguido que estos de Manos Limpias desistan. No lo consiguió, yo vi que era un botarate, y enseguida, ya cuando me di cuenta de quién era, si te he visto, no me acuerdo. Pero quiero hacer referencia también a un hecho que es determinante. En pleno proceso de imputación de la infanta, me llama en octubre del 2015, a mí me detienen en abril del 2016, en octubre del 2015 me llama la secretaria de Isidro Fainé. Isidro Fainé era entonces el presidente de la Caixa, y al mismo tiempo en la Fundación La Caixa tenían contratada a la infanta Cristina de Borbón. Me dice el presidente que a ver si puede tal día venir aquí a la sede principal de la Caixa, es un tema de Estado, a ver si me puede venir. Digo, bueno, le pagamos lógicamente el avión, ida y vuelta, y la estancia si fuera necesaria. Digo, yo avión no quiero, iré en el día, tampoco me puedo quedar más de un día, y bueno, y a ver lo que quiere. Yo ya sabía por dónde iban los tiros. Llego allí a la estación de Sants y hay un coche de la Fundación La Caixa que me recoge, me reconoce y me lleva a las 5 de la tarde a la sede principal de La Caixa, donde estaba allí, en el piso 12, estaba el señor Fainé. Me da un abrazo como si me conociera de toda la vida. Oh, qué labor tan buena estáis haciendo. Dice, bueno, mira, te llamamos, porque claro, sé que estáis con el tema de lo de la infanta, se está aprovechando los republicanos de que se está deteriorando la imagen de la monarquía y por lo tanto, mira a ver qué se puede hacer. Y digo, mira, pues a estas alturas de la película, muy poquito. Digo, porque si yo reculo, me van a decir, a saber lo que le han dado a este, cuando después de tanto tiempo ahora va a retirar la imputación de la infanta. Hombre, mira, a ver, porque te lo va a agradecer también. Ya el rey era Felipe VI, ya el emérito ya estaba fuera. Y dice, te recibiría Felipe VI en una audiencia privada por la tarde, de una manera discreta, para darte las gracias. Digo, mira, para que veas que yo no me cierro en banda, voy a ver qué posibilidades hay. Digo, pero ten en cuenta una cosa, que poner en un desistimiento que por razones de Estado, eso no se lo cree nadie. Y no, es que tenemos controlado hasta el país. Digo, sí, claro, pero las redes sociales no las tenéis controladas. Entonces me iban a dar a derecha e izquierda por todos los sitios. Bueno, sí, en eso tiene usted razón. Digo, de todos modos, te pido por favor, a ver
tengo un abogado mío de confianza, que era el presidente de TV13 y de la COPE, José María Mas Millet. Dice, este es un abogado de mi confianza, mira a ver lo que podéis hacer y tal. Bueno, yo dije, bueno, pues me lo pides, una razón de Estado, te lo pide también el nuevo, Felipe VI. Bueno, en aquella conversación me dijo que tenía un problema tremendo la familia Urdangarín, que él había tratado de suicidarse cuatro veces, y que estaba en una situación, toda la familia en tratamiento. Bueno, entonces yo tengo 3 o 4 reuniones con José María Mas Millet, que era el abogado que él había designado para ver si se podía hacer algo, y entonces yo elaboro un documento, un borrador de documento, donde decía, bueno, vamos a ver si por razones de Estado, si esto puede provocar desestabilizar el sistema. Digo, bueno, y entonces hago un borrador donde reflejo lo siguiente, que estaríamos dispuestos a una retirada o desistimiento con 2 condiciones. Yo me quería cubrir las espaldas para que no me dijeran, este jeta bajo cuerda le han untado. Primero, que reconociera el delito, Urdangarín y ella. Y en segundo lugar, que devolviera el dinero que habían obtenido del gobierno balear de Jaume Matas, de Ruy Gallardón aquí en Madrid, porque aquí en Madrid Ruy Gallardón tenía que estar procesado, lo mismo que estuvo Jaume Matas, y lo mismo que tenía que haber estado procesada también la presidenta que murió de la Generalitat valenciana. Porque esas 3 administraciones, el matrimonio Urdangarín saqueó dinero público, tanto en Baleares como en Madrid. En Madrid fue aún más descarado, porque resulta que Ruy Gallardón les soltó 112.000 euros sin haber hecho absolutamente nada, un informe sobre la candidatura del Madrid 16, la candidatura olímpica. Entonces, cuando se le pide, a ver, ¿dónde están las gestiones? Hay solamente un folio de la gerente de la Fundación Madrid 16, diciendo que había hecho unas gestiones y nada, o sea, fue un verdadero desastre. ¿Por qué no se juzgó a Ruy Gallardón y a Rita Barberá en Valencia? Porque al juez Castro, si llega a imputar que nosotros le habíamos pedido a Ruy Gallardón y a Rita Barberá, se le había ido el procedimiento de Palma de Mallorca porque eran aforados ante el TSJ, tanto Ruy Gallardón aquí en Madrid como Rita Barberá en el TSJ de Valencia. Esto, claro, no les convenció, este borrador no les convenció, y ahí ya, como posteriormente ya se produjo mi detención, eso quedó ahí totalmente arrinconado, pero quedó en los archivos, en los discos duros de Manos Limpias, que la UDEF trató de que estos documentos y el acta notarial no figuraran en el sumario, lo que pasa que, bueno, había un doble juego y, por lo tanto, esto se pudo aportar en el juicio oral y, por lo tanto, salir absueltos de esa acusación que se nos hizo de organización criminal y de haber intentado extorsionar a la infanta de España y a Miguel Roca pidiéndole 3 millones de euros. Pero bueno, en la detención yo recusé al juez Santiago Pedral. Y normalmente, cuando te detienen, los abogados te dicen que no declares en sede policial. Pero como yo lo tenía todo tan claro y no tenía por qué ocultar nada, yo declaro en Canillas, en sede policial, un día antes de que me llevan ya a comparecer ante Pedraz y luego a la prisión. Entonces, digo, quiero manifestar que desde mi punto de vista y dadas las informaciones de que dispongo, se trata de una detención política. Manifestar que se me han vulnerado mis derechos fundamentales al estar una causa bajo secreto del sumario y al haberse filtrado
por parte del juzgado de Santiago Pedraz a los medios de comunicación la detención y demás pormenores de esta causa, lo cual ha supuesto vulneración a la presunción de inocencia, vulneración del principio de seguridad jurídica y vulneración del derecho a la imagen de la entidad Manos Limpias, de mi familia y de mi propia persona. Finalmente, destacar que es conocido un presunto conflicto de intereses con el magistrado juez que ha dictado mi detención, que todo es causa y consecuencia del procedimiento que se está llevando en Palma de Mallorca en el caso conocido como Instituto Nus, en el que la única acusación contra la infanta Cristina de Borbón es la de Manos Limpias, que con anterioridad a la celebración de las cuestiones previas en Palma de Mallorca se intentó por diversos conductos que desistiera de la imputación de la infanta, donde entre otras recomendaciones se me hizo que en su momento diré qué personajes me advirtieron en esto, incluso no quiero poner ahora en evidencia que magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo hicieron lo posible también para que yo me retirara de la acusación. Bueno, pues este era un caso clarísimo para que Pedraz, íntimo amigo de Garzón, el alumno aventajado de Garzón, que se tenía que haber abstenido, pero puso a Garzón en mi cabeza, porque a Garzón conseguimos nosotros con Manos Limpias, con el tema del juicio al franquismo, sacarle de la carrera judicial. Pero es más, luego ya cuando se celebra el juicio, la ponente, Teresa Palacios, que compartía mesa y mantel con Villarejo y que estaba contratada en la escuela Juris de Derecho, donde Villarejo, en el control de togas, había contratado a media docena de magistrados y jueces, y donde los alumnos tenían que pagar por ese curso 15.000 euros anuales. Bueno, estaba esta elementa, esta ponente compartiendo mesa y mantel, y no se abstuvo, a pesar de que nosotros pedimos que todo el expediente tándem donde Villarejo elaboró la denuncia anónima se incorporara al juicio de la operación Nelson, que es la operación Ausman Manos Limpias, y pedimos también el testimonio de Villarejo y ella se negó. Por lo tanto, las cloacas estaban absolutamente en todos y cada uno de los rincones acechando a Manos Limpias. Es más, se trató de desguazar Manos Limpias, esa es la palabra exacta. El fiscal Pedro Rach, uno de los máximos defensores de la infanta, porque la infanta no solamente tuvo sus defensores, Miguel Roca y su despacho, Silva, también tuvo su abogado defensor, Pedro Rach, en una situación vergonzosa, porque nunca se ha visto que un fiscal en la historia de España defienda a un imputado, ya es el colmo de los colmos. Pero es que también tuvo de defensor al abogado del Estado, que también estaba de su parte, y tuvo también de defensor a un inspector de la agencia tributaria. Entonces, ¿qué hacía Pedro Rach? Se desplazaba de Palma de Mallorca aquí a la Audiencia Nacional para que con los fiscales de la Audiencia Nacional a ver de qué manera se desguazaba Manos Limpias, porque si una vez se desguazaba Manos Limpias, la infanta no hubiera podido sentarse en el banquillo de los acusados en Palma de Mallorca. Por lo tanto, el desguace de Manos Limpias estaba también previsto. Juicio. Bueno, en el juicio se me pide por el fiscal 35 años de cárcel. 35 años de cárcel. Dice que había extorsionado a Unicaja, al Banco de Bilbao, al Banco de Santander, al Banco de Sabadell, a Caja Madrid, a la Infanta, a la Volkswagen, y que era una organización criminal. Venga, 35 años, y encima acepto la personación, que no lo sabe la gente, que pintaba en mi procedimiento Podemos, el partido político Podemos. ¿Pero qué hacía el partido político Podemos acusando a Manos Limpias? ¿Qué hacía un abogado que es un delincuente, un tal Rodríguez Menéndez, que estaba expulsado de todos los sitios y que huyó a Argentina, y luego viene aquí y se persona también en mi procedimiento? Y luego, cómo no, como era muy descarado que se personara el matrimonio de Margarín, utilizan
a sus socios, Diego Torres, para ejercitar la acción popular. Por lo tanto, se me pedía entre todos estos ni más ni menos que 35 años. Bueno, el juicio fue una vergüenza, viene de un ilícito penal, estaba contaminado ya con el tema de la recusación de Pedra, se manipularon discos de manos limpias. Esto está acreditado por un informe pericial, donde se decía, un informe pericial pedido por manos limpias y no opuesto por el fiscal, donde se decía que se habían manipulado documentos de todo el sumario. Y luego ya sale la sentencia. La sentencia sale el 31 de julio del año pasado, cuando nadie se enteraba de nada. Entonces, como había que buscar algo, porque si no era muy descarado, 10 meses de cárcel y salir absueltos así por las buenas, y esta ponente, que compartía mesa y mantel con Villarejo, Teresa Palacios, dice, bueno, a ver, ¿por dónde le busco? Pues venga, vamos a acusarle por Unicaja. Entonces me acusa por Unicaja, que es donde me pide 3 años, y fíjate las barbaridades, en el juicio, Unicaja niega pagos a manos limpias. Me dicen que ni me conocían nada más que por la televisión, que yo no les había extorsionado nunca, que yo no les había pedido jamás dinero, que ellos jamás me habían dado dinero, y que por lo tanto no se consideraban extorsionados ni perjudicados. Y luego, no solamente la declaración de los testigos en juicio, que desmontan cualquier atisbo de, llamémosle, de extorsión hacia esta entidad, resulta que coge y dice, venga, a este le meto 3 años. Pero como luego le debía remorder un poco la conciencia, a este elemento, dice, bueno, pero como no se ha llevado un duro, no tiene ninguna responsabilidad civil Miguel Bernat. Oiga, ¿en qué quedamos? La extorsión implica un perjuicio para la entidad extorsionada y un beneficio para el que ha conseguido ese dinero. Bueno, pues ahí me mete 3 años. Esto está recurrido, lógicamente, en casación. Yo estoy totalmente seguro, a no ser que prevariquen los magistrados, y luego tendríamos la posibilidad de Europa para que corrijan todos los desmanes de esta porquería de justicia que tenemos en este país. Entonces, de los 35 años ha quedado reducido eso, y encima sin responsabilidad civil. Pedí rectificaciones en varios medios de comunicación que me habían puesto a parir, pero eso les daba lo mismo. Decían que como había pasado mucho tiempo, que no rectificaba. Bueno, entonces yo ya salgo de absuelto, tanto a título personal de responsabilidad civil, y al sindicato ni organización criminal ni nada que se le parezca, y entonces yo me planteo 2 alternativas: o dejarlo todo y dedicarme a la familia, que es lo que en un principio lógicamente tendría que haber hecho, o continuar. Digo, si me dedico a mi familia, han ganado la batalla, han conseguido que Manos Limpias desaparezca, y de cara a la opinión pública, mira, este tío ya ni existe, ni Manos Limpias, ya desapareció. Entonces decidí y opté por esta segunda alternativa. Y empezamos, pues otra vez, la lucha silenciada, menos el último mes, que ya se han empezado a dar cuenta determinados medios de comunicación que no nos han matado, y que ya empiezan a decir, oye, pero esto que está haciendo ahora Manos Limpias, ¿qué pasa? ¿Que les está financiando Vox? ¿De dónde sacan el dinero para las últimas denuncias y querellas? Bueno, entonces, una vez que salgo ya de prisión, con esa cantidad que me pone mi hermano para poder salir, bueno, es que luego hay otro tema, hacen tales barbaridades, que en vez de embargar en su momento, llamémosle, las propiedades de un condominio, de una herencia familiar, son tan burros que embargan todo un condominio familiar en vez de embargar la parte correspondiente a mi persona. Bueno, eso todavía estoy luchando con esa verdadera barbaridad que cometieron también. Entonces, empiezo una serie de
de actuaciones, que las voy a leer muy brevemente. Denuncia a Fabián Picardo ante la Audiencia Nacional por actividades ilícitas, el contrabando de tabaco. Denuncia ante la agencia tributaria que se inspeccionara a Colina y al Rey Emérito por presuntas comisiones ilegales depositadas en paraísos fiscales. Denuncié la malversación de caudales públicos del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, por emplear 50.000 euros de fondos públicos en comprar latas de anchoas a correligionarios del PRC. Denuncié a la ministra Dolores Delgado ante la Sala Segunda del Supremo y al exjuez Baltasar Garzón con motivo de las revelaciones de Villarejo por no perseguir delitos y encubrimiento cuando Villarejo les manifestó en una comida que explotaba una red para obtener informes vaginales a políticos, empresarios y jueces. Denuncié el trato de privilegio de los presos del Procés en la cárcel catalana de Lledoners. Denuncié el escándalo de los implantes de prótesis en malas condiciones que afectan a más de 25.000 enfermos. Denuncié ante el Ministerio del Interior, Fiscalía General y Audiencia que se procediera a ilegalizar la CUP y los CDR. Denuncié a Francisco González y el Banco de Bilbao por cohecho. Denuncié la factura de la luz. Denuncié ante la Agencia de Protección de Datos la filtración de sumarios judiciales. El 25% de las clases en castellano. 3 denuncias, la última ha sido hace 24 horas, cuando la Generalitat ha aprobado un decreto ley donde se ha reído, ha burlado la sentencia judicial y ha dicho el 25% de castellano os lo tragáis porque aquí no se va a cumplir. Denuncié la judiada que le hicieron al teniente coronel Pérez de los Cobos, la directora general de la Guardia Civil. El caso Gali, la profanación de la tumba de Franco, el recibo de luz de Iberdrola, la inflación entonces del 6,5%, la manifestación del 8 de marzo, al delegado que ahora lleva el tema está en el Consejo Superior de Deportes. Denuncié la mesa del diálogo Sánchez independentistas, el indulto de los presos del Procés y el aval de la Generalitat por la multa de malversación. A Raúl Morodo, que fue embajador de España en Venezuela, nombrado por Zapatero, un escándalo tremendo de comisiones. El tema del rescate de Plus Ultra, a Mónica Oltra con el tema de su marido, a Marisel Batet, a Gabriel Rufián, a Luis Rubiales y a Alberto Garzón. También denuncié los intereses de las fianzas de los depósitos, o sea, cuando un imputado tiene que depositar un dinero en la cuenta de consignaciones de un juzgado y de un tribunal, si hay sentencia y no tiene responsabilidad civil, al cabo de los años, ese dinero se les devuelve sin intereses. Pongo por caso el de las mascarillas de estos dos con el Ayuntamiento de Madrid, que a unos le han obligado a depositar 1 millón y al otro 5 millones. Bueno, suponiendo que dentro de 5 años haya sentencia y no se les condene, ese dinero que han depositado, esos intereses que generan, se lo quedan el Banco de Santander, que es el que tiene el monopolio de las consignaciones de todas las fianzas y depósitos de todos los imputados. Denuncié también a Pablo Echenique, la financiación de Podemos, la niñera de Irene Montero y los geos en la Embajada de Bolivia. Pero los casos más significativos, antes de este nuevo amanecer de manos limpias, os puedo decir que fueron el Instituto NUS, la Expo 92, los ERES de Andalucía, donde Mercedes Alaya solamente nos pidió 300 euros de fianza, a Picardo, cuando lanzó los 72 bloques de hormigón para que los pescadores españoles no pudieran faenar, a Tucha y a la mesa del Parlamento, cuando no quisieron disolver Batasuna, los atentados del 11 de marzo, donde Manos Limpias estaba ahí con Alcaraz
denunciando toda la porquería y cómo se cerró en falso esa masacre. Denunciamos a Del Olmo y a Olga Sánchez, que era la fiscal y el instructor, porque tuvieron la poca vergüenza a las 48 horas de destruir los trenes, que era la prueba más clara de cuál era el componente de la explosión. Denunciamos a Baltasar Garzón, que al final fue inhabilitado, el asalto al Parlamento catalán, que fuimos los únicos, a la familia Oriol Ferrusola, que nos pidieron una fianza de 6.000 euros. Esa fianza de 6.000 euros la abonó un compañero mío de colegio, que económicamente estaba muy bien, y se enteró de que nos faltaba para llevar a los tribunales a Oriol Soleil y a Marta Ferrusola. Y el referéndum del 1 de marzo, la iniciación de la querella la inicia Manos Limpias. Lo que pasa que al meterme a mí en la cárcel, Vox coge la bandera y la hace suya, como si hubiera sido Vox el que hubiera llevado, hubiera sentado en el banquillo a los independentistas. Aquí hay un tema que es más que sería muy largo extenderme, un tema que es que el que se ha salido de rositas ha sido Artur Mas. Todo el proceso independentista lo termina Puigdemont y compañía, pero la iniciativa y la proposición, todo se inicia con Artur Mas, y Artur Mas ha quedado totalmente libre. Y el Código Penal te dice claramente que no solamente son autores de un delito los autores materiales, sino los que inducen, proponen, etcétera, etcétera. Luego denunciamos también el tema de Nunca Más, del Prestige, que fue un verdadero escándalo, estando de fiscal general Jesús Cardenal, que apoyó la denuncia a Manos Limpias, y luego, por las razones que fuera, echan balones atrás, nos dejan solo y nos dan la patada en el trasero. Y luego un tema muy interesante es que durante el gobierno de Mariano Rajoy, Manos Limpias le pidió 18 veces, con datos concretísimos, que aplicara el 155. Si lo hubiera aplicado en su momento, no se hubiera llegado a la situación que se llegó. Y entonces, a todas las peticiones de aplicación del 155, fundamentadas con hechos que estaban ocurriendo, en vez de contestar con acusa de recibo, si hubiera hecho a las 3 o 4 peticiones iniciales, que ya se veía cómo iba a terminar, eso no, el referéndum y la independencia que habían ellos pretendido no se hubiera producido. Pero es más, fijaros cómo se aplican las fianzas. En la fianza de la Expo, que la llevaba Garzón, para que Manos Limpias no pudiera ejercitar la acción popular, que la ejercitamos, dicta una providencia donde me pide 30 millones de pesetas en metálico en 10 días. Hace falta tener cara, hace falta tener cara dura. Esto es indignante, esto es indignante. Esto es cómo funciona la justicia en este país y miembros, porque este forma parte de las cloacas del Estado. Se cree que la justicia se puede manejar a su libre albedrío. Y luego otro tema, cuando me dicen, no, es que tú a los del PP no les has hecho nada. ¿Cómo que no les he hecho nada? Si nosotros denunciamos transversalmente derechas, izquierda y centro. Y aquí tengo cómo el caso Gürtel lo inició Manos Limpias, no por ahí como están diciendo que si fulano mengano. Y aquí tengo la prueba de cómo el juez instructor en su momento, Pedreira, que ya falleció, me pidió 1.500 euros para iniciar toda la trama Gürtel. Pero es más, y no quiero, porque son tantas cosas, os voy a dar también algunos datos de otras denuncias que creo que son muy interesantes. A ver cómo andamos de tiempo. Bien. Denunciamos
el fraude de los MIR, la ley del catalán, el caso Couso, los vuelos de la vergüenza, el rescate de los cooperantes, la empresa de investigación Método 3, a los antisistemas, a Izquierda Castellana, la huelga de los mineros, la huelga de los transportistas, el movimiento 15 de marzo, a los directores de RF que viajaron gratis a París en una final de los paraísos fiscales de los grandes bancos, los gestores del quinto centenario, el fraude de los contadores eléctricos, a las Madres de Mayo en su apoyo a los etarras, el tema del Valle de los Caídos, que ya os lo he comentado antes, la estatua de Franco, que aquí hay un arquitecto que elaboró un informe oponiéndose a que retiraran la estatua de Franco en nuevos ministerios. Fue una pelea tremenda. Los ataques, el fraude al carbón, el fraude a las facturas falsas, el JAC 44, la deuda de Joaquín Leguina, la ecotasa balear, los sucesos de Lejida, los servicios de urgencia de los hospitales, las acampadas de Sitel. Dentro del deporte, Ángel María Villar, todo el fraude, ahora es Luis Rubianes, el sucesor, que está igual que Ángel María Villar. Las alineaciones indebidas, la venta del Racing de Santander, el caso Neymar, el circuito de Jerez, los pasaportes falsos de los futbolistas, el fraude del IRPF de los jugadores de fútbol. Dentro de la moral, el botellón, las clínicas abortistas, todas las clínicas abortistas de España han sido denunciadas por Manos Limpias, el Mar, Dator, etc. La píldora del día después, los lunis, las bandas de los NET, las bandas de Alcorcón, las balconadas de Magaluf, la asquerosa cabalgata de Reyes en la época de la anterior alcaldesa y los moving en los colegios. Bueno, yo creo ya sería mucho seguir dándoos más datos y únicamente yo quería terminar esta pequeña disertación con una frase que para mí es de rabiosa actualidad, porque lo he vivido en mis propias carnes. Yo sé que sabéis quién pronunció esta frase en su día. Bienvenidos los tiempos difíciles, pues ellos harán la depuración de los cobardes. Yo me he encontrado que esta frase ha encajado perfectamente en mi situación y os agradezco vuestra presencia y aquí estáis fieles y leales. No sabéis la cantidad de gentuza que salió del barco pensando, ratas, pensando que esa criminalización y esa lapidación les podía contaminar y ahora sí, ahora cuando ya ven que las cosas han cambiado y que no es lo que se decía, ahora mi más absoluto desprecio hacia ellos. Y muchas gracias y ahora estoy dispuesto a cualquier pregunta que me queráis hacer.